porque el derrumbe de un glaciar sepultó gran parte de un pueblo en Suecia. Las autoridades ya habían evacuado a los pobladores debido a las alertas de peligro que recibieron. El deslizamiento de un glaciar en el sur de Suiza destruyó en parte el pequeño pueblo de Blatten, en el que vivían 300 personas. Las autoridades preveían desde hace días que se produjera el desastre, por lo que la aldea fue totalmente evacuada la semana pasada. De todas formas, un hombre de 64 años, que se piensa estaba en ese momento en la zona afectada, está desaparecido. Ocurrió el peor escenario posible. Eso significa que los 3 millones de metros cúbicos de rocas cayeron junto con el glaciar. Esto es muy raro. No podemos encontrar un ejemplo en la historia, pero todo ha caído. Y no sabemos exactamente cuánto material hay arriba, pero seguramente la gran mayoría cayó. La fuerza y la velocidad del deslizamiento fue tal que siguió sobre la otra montaña situada al otro lado del valle. El jueves, las autoridades declararon el estado de emergencia en la zona para vigilar la situación, después de que el montón de escombros del glaciar de unos 2 kilómetros de extensión bloqueara el río Lonza, lo que hace temer inundaciones en el valle. Como medida de precaución, 16 personas fueron evacuadas a última hora del miércoles de 2 pueblos situados aguas abajo de la zona afectada. Además, se vació preventivamente una presa artificial para intentar contener el agua. Terrible de verdad, y eso también es parte de esta variación en el clima. Se desprende parte del glacial, como ustedes están viendo, y en su caída empieza a arrastrar todo lo que encuentra a su paso. Como bien señalaba una de las autoridades, o sea, nunca habían visto algo así, porque esta avalancha, o sea, no solamente era el tema del hielo, sino las piedras y todo lo que esto estaba arrastrando. O sea, son toneladas de material que empiezan a caer. Lógicamente, las autoridades ya habían recibido una alerta que algo así podía ocurrir y por eso evacuaron rápidamente a todos los pobladores de este lugar. Lamentablemente, una persona estaba cerca, o sea, no saben hasta el momento qué hacía ahí, pero está desaparecida, no se sabe si ha muerto o no. Eso tiene que llamarnos mucho la atención, más si estamos hablando del tema anterior y esta advertencia de Naciones Unidas. También somos un país que nuestra red de comunicación por tierra, nuestras carreteras, son muy sensibles a ese tipo de desastres naturales. Hemos visto pueblos que han quedado aislados, la Cordillera Blanca, o sea, tienen especial sensibilidad a los derrumbes, a los huaicos, como nosotros llamamos, a ese tipo de aludes. Muchas poblaciones que han empezado a crecer en lugares donde no deberían estar. Y lo hemos visto anteriormente en diferentes regiones del país que terminan sepultadas por ese tipo de avalanchas. Por supuesto, lo veíamos hace poco en la zona de la Sierra de Lima, como una población prácticamente quedó sepultada producto de un alud y cómo no llegaba la ayuda. Y estamos hablando de algo que sucedía en Lima provincias. Estamos hablando de zonas que quizá están incomunicadas. ¿Cuántas veces vemos estos aluds que terminan llevándose parte de la carretera, que se la llevan como si fuera una galletita en medio de la ruta y se vuelve imposible generar una cadena de comunicación con el clima? Además, difícil, no siempre puede llegar el helicóptero, no puede aterrizar un avión porque no hay suficientes pistas. Se vuelve una situación bastante dramática. Así es, y más en todo si tú estableces una especie de cadena, porque estás hablando de que empiezan a peligrar cultivos, estás hablando de aumento de hambre, empiezan a perder dinero, no tienen con cómo sobrevivir las familias que viven de ese tema. Tienes pueblos aislados por las carreteras que quedan sepultadas, destruidas por los huaicos. Tienes postas médicas que lamentablemente no se dan abasto en situaciones normales para atender a la población. En una situación como esta, peor. Tienes además factores climáticos relacionados con muchas enfermedades. En la selva peruana, por ejemplo, temas como el dengue. Ahora estamos con un aumento de contagios de tos ferina, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones se agravan cuando hay inundaciones en determinadas regiones. Lo hemos visto en el norte. Aumentan los casos de dengue, aumentan los mosquitos, aumentan los zancudos, enfermedades estomacales, enfermedades de la piel, etc. Son temas a los que hay que prestarle mucha atención.